Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Finalmente llegó la jornada más esperada de todas. Hoy en el Allianz Arena de la ciudad de Múnich, el Inter de Milán y el Paris Saint-Germain estarán definiendo al nuevo campeón de la UEFA Champions League. Una liga de campeones que ha tenido absolutamente de todo, una edición que recordemos fue reformada desde sus inicios, que ya no se juegan más las típicas fases de grupos, sino que se disputó una fase liguera y donde posteriormente los mano a mano tuvimos series más que interesantes y ahora tendremos una final para todos los gustos. La realidad es que quizás en la previa nadie daba a estos dos conjuntos como los finalistas de esta edición de la Champions. Sin embargo, hubo muchos equipos más candidatos que fueron quedando en el camino y de hecho vamos a estar repasando el trayecto tanto del Paris Saint-Germain como del Inter de Milán en lo que ha sido cada uno de sus respectivas participaciones en esta edición de la Champions League. Y obviamente también nos meteremos en el encuentro en sí, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades de ambos conjuntos, cuál podría ser el probable 11 de ambos equipos. Es cierto que los entrenadores, tanto Simone Inzaghi como Luis Enrique, ya tienen medianamente en la cabeza cuál va a ser la alineación inicial. No creo que haya tantas sorpresas, pero puede haber alguna que otra duda que desemboque quizás en algún jugador inesperado que pueda aparecer de manera sorpresiva en el 11 inicial. ¡Empecemos! Y vamos a comenzar hablando de el Inter de Milán, el equipo dirigido por Simone Inzaghi, que tuvo un recorrido en esta Champions bastante peculiar. Fue siempre un conjunto bastante sólido defensivamente, que obviamente ha tenido sus altibajos, al igual que lo que le sucedió en el ámbito doméstico, en la liga italiana, porque es uno de los pocos conjuntos que estuvo muy cerca de coronarse con la triple corona. Llegó a semifinales de la Copa de Italia, quedó afuera con el Milan y perdió por tan solo un punto la liga local, la Serie A manos del Napoli. Es decir, estuvo muy cerca de ganar 3 títulos y podría quedarse absolutamente sin nada si es que no consigue derrotar al Paris Saint-Germain en esta final en el Allianz Arena de Múnich. Por lo pronto, en lo que respecta a sus fortalezas, obviamente el Inter es un equipo que por su parado defensivo es muy difícil llegarle. Es cierto que el Barcelona le convirtió 6 goles en la instancia anterior, pero se encontró con un inexorable Jan Sommer que tuvo un rendimiento más que superlativo. Y en lo que respecta su debilidad, es un equipo que a veces no termina siendo el dominador propio del partido y eso puede provocar que en ciertas circunstancias del encuentro pueda sufrir más de la cuenta. Por lo pronto ya tendría todo definido el entrenador a la hora del 11 que pondría dentro del campo de juego, teniendo en cuenta que sería la misma alineación que viene poniendo en los partidos más importantes del equipo italiano durante este 2025, durante toda la temporada básicamente. El Inter ha mantenido un mismo contexto de juego y esto seguramente le ayudará a sentirse más cómodo a la hora de poder desenvolverse de la mejor forma posible en esta final de la Champions. En cuanto a los nombres propios, el arquero será Jan Sommer, un suizo que estaría destinado a ser uno de los mejores guardametas del mundo y que seguramente sea candidato a ganar el Balón de Oro, algo sorpresivo si es que el Inter logra coronarse con la Champions. La línea de 3 centrales conformada por Benjamin Pavard, por el héroe de la serie ante el Barcelona, Francesco Acerbi, y Alessandro Bastoni. Los dos carrileros, en el costado derecho Denzel Dumfries, otra de las grandes figuras, sobre todo en el duelo de ida frente al Elesco español. Por el lado izquierdo Federico Di Marco. Y los 3 mediocampistas van a ser Nicolo Varela, Hakan Calhanoglu y Henrik Mkhitaryan. La pareja de delanteros ya conocida, que le viene dando un rédito más que sustentable a Inzaghi a lo largo de toda la temporada, estará conformada por el francés Marcus Thuram y el argentino Lautaro Martínez, otros de los candidatos a quedarse con el Balón de Oro si es que el Inter se corona con esta Champions League. Al no haber un torneo claro de selecciones, porque si bien hubo eliminatorias, si bien está la UEFA Nations League, al no haber Eurocopa, al no haber Copa América y al no haber Mundial, como sí lo va a haber a mediados del año que viene, más allá de que se disputará el Supermundial de Clubes, da la sensación de que el ganador de la Champions puede impulsar al próximo ganador del Balón de Oro. Por eso mismo, el Inter tiene quizás al arquero y al centro atacante como los dos máximos candidatos a ostentar ese galardón si es que finalmente el equipo italiano consigue
consigue el tetracampeonato. Sería la cuarta Champions de su historia. Recordemos que hace 2 temporadas este mismo equipo con esta misma camada de futbolistas perdió la final 1-0 ante el Manchester City con aquel recordado gol de Rodri, por lo que esta es una oportunidad única para que Simone Inzaghi pueda coronarse por primera vez como entrenador en una Liga de Campeones. Y en el lado del Paris Saint-Germain sí hay un entrenador que ya conoce lo que es ganar la Champions League. Luis Enrique levantó la Liga de Campeones hace 10 años con el Barcelona en aquella recordada final frente a la Juventus de Turín al ganarle por 3-1 en el Olímpico de Roma, y planea conseguir su segundo trofeo en esta clase de certámenes al frente de un conjunto francés que a lo largo de estas últimas 2 temporadas ha moldeado prácticamente a su gusto. Muchos cuestionamientos hubo luego de haber caído en las semifinales del año pasado contra el Borussia Dortmund. El equipo alemán le ganó los 2 encuentros y en esa oportunidad quería todo el mundo que el Paris Saint-Germain alcanzara la final para jugar frente al Real Madrid. Sin embargo, el equipo de Luis Enrique no pudo alcanzar ese encuentro definitivo. Algo que sí consiguió en esta edición, eliminar al Arsenal contundentemente, ganándole justamente los 2 encuentros en las semifinales y alcanzando por fin, y otra vez luego de 5 años, la final de este certamen. Por lo pronto el 11 también parecería estar un tanto confirmado, una duda sola que es en uno de los extremos. Gianluigi Donnarumma será el arquero, al igual que como mencioné en el caso del Inter y Jan Sommer, si el PSG llega a ganar la Champions, candidato a quedarse con el Balón de Oro. Ya lo fue una vez, e inclusive en esa oportunidad lo había sido por haber ganado la Eurocopa con Italia a mediados del 2021. Los 4 defensores, Achraf Hakimi con el lado derecho y Nuno Méndez como lateral izquierdo, 2 marcadores de punta claramente con características más ofensivas que defensivas. Pareja de centrales, Marquinhos, que quizás termina siendo el punto más flojo teniendo en cuenta que es el jugador que más partidos lleva en el PSG y el que más cuestiones negativas ha desarrollado en todo ese lapso de tiempo. Sin embargo, el nuevo compañero que tiene en la saga, el ecuatoriano William Pacho, prácticamente que lo ha fortalecido, y ahora como dupla central son verdaderamente 2 jugadores muy pero muy sólidos. En la mitad de la cancha, 3 futbolistas que cualquiera quisiera tener en el equipo: Joao Neves, Vitinha y el español Fabián Ruiz. Una mitad de la cancha verdaderamente con jugadores muy precisos con el balón en 2 pies y que a la hora de equilibrar el centro del terreno de juego son prácticamente perfectos. La única duda aparecería por uno de los costados, si juega Desiree Doué o Bradley Barcola. Uno cree que Luis Enrique se inclinará por el primero de los mencionados. El gran refuerzo del último mercado de enero, Vicha Kvaratskhelia, contratado proveniente del Napoli a cambio de 70 millones de euros por el otro costado, y el otro candidato a ganar el Balón de Oro si es que el PSG se queda con la Champions es el centro atacante, que no es puntualmente un centro atacante, porque Ousmane Dembélé ha jugado como falso 9 a lo largo de todas las eliminatorias, sobre todo en todos los mano a mano, y es a partir de ahí donde Luis Enrique ha encontrado su aspecto más positivo en el ataque a la hora de hablar de las fortalezas de este conjunto francés. Un Dembélé que prácticamente es imposible de marcar por todos los defensores a los cuales se ha enfrentado, y en ese sentido ha sacado una ventaja más que preponderante por sobre el resto de los contrincantes. En cuanto a la debilidad del PSG, en más de una oportunidad ha necesitado de Donnarumma, algo normal porque el Inter también ha necesitado de Sommer. Sin embargo, da la sensación de que el equipo galo en algunas oportunidades en ciertos partidos termina siendo un tanto más vulnerable, y eso podría provocar que en alguna jugada un tanto aislada el Inter pudiera llegar, teniendo en cuenta que son 2 centrodelanteros del conjunto italiano contra 2 defensores centrales del Paris Saint-Germain, y como dije antes, Marquinhos, al ser el jugador en teoría más débil, podría ser ahí el lugar donde el Paris Saint-Germain de Luis Enrique pueda sufrir algunas cuestiones negativas. Los recorridos de ambos equipos fueron distintos, sobre todo porque el PSG tuvo que disputar 2 partidos más, teniendo en cuenta que en la tabla general de la fase liguera, el equipo dirigido por Luis Enrique terminó en la posición 15, producto de 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas en 8 partidos disputados, mientras que el Inter terminó cuarto, con 6 triunfos, 1 igualdad y tan solo 1 caída. De hecho, el Inter tan solo recibió 1 gol en los primeros 8 encuentros de la Champions. Por el lado del PSG, le costó más de la cuenta, pero logró meterse en la siguiente instancia
instancia del torneo. En la primera jornada el Inter empató de visitante 0-0 con el City, mientras que los franceses le ganaron como local 1-0 al Girona. En la segunda jornada al equipo de Milán le tocaba un rival bastante accesible y de local le ganaban 4-0 a la Estrella Roja de Serbia, mientras que el Paris Saint-Germain sufría y caía 2-0 de visitante frente al Arsenal en el Emirates Stadium. Por la tercera jornada, en un duelo que tenía que ganar sí o sí, el Paris Saint-Germain igualaba de local contra el PSV Eindhoven, mientras que el Inter tenía un puntaje prácticamente ideal, más allá de haber igualado en la primera jornada ante el City, y le ganaba 1-0 al Jones Boys de Suiza de visitante. En la cuarta fecha, las cosas se complicaban para el PSG porque caía de local en el Parque de los Príncipes 2-1 contra el Atlético Madrid, mientras que el Inter derrotaba 1-0 al Arsenal. Luego de haber disputado la mitad de la fase liguera, el PSG sí o sí en la quinta jornada tenía que ganar. ¿Qué es lo que sucedió? Perdió 1-0 de visitante frente al Bayern en el Allianz Arena de Múnich, mientras que el Inter derrotaba como local al Red Bull Leipzig. En este momento, en esta instancia, el PSG tenía tan solo 4 puntos de 15 posibles y la continuidad de Luis Enrique pendía de un hilo. En la sexta fecha llegaría por fin un triunfo por parte del equipo francés, sería 3-0 de visitante sobre el Red Bull Salzburgo, mientras que el Inter sufría su primera caída y su único gol recibido en esta fase liguera. Perdía 1-0 de visitante contra el Bayer Leverkusen. En la séptima fecha, el PSG necesitaba volver a ganar y lo consiguió. Se enfrentaba al Manchester City y lo derrotaba 4-2 en condición de local, mientras que el Inter con lo justo ganaba en República Checa 1-0 al Sparta Praga. Por la octava y última fecha, el Inter necesitaba asegurar su lugar entre los 8 mejores y lo hizo tranquilamente ganándole 3-0 al Mónaco. El PSG por su parte ya se había prácticamente asegurado su lugar en los playoffs, pero necesitaba ganar para estar lo más arriba posible y derrotó 4-1 al Stuttgart de visitante. Ya en los 16avos de final, lo del PSG fue una maestría, le ganó 10-0 al Stade de Brest, al otro equipo francés en el global, ganando 3-0 y 7-0 ambos partidos, y se metió en los octavos donde le llegaba su primera gran medida, el Liverpool. Mejor equipo de la fase liguera y quien iba a terminar siendo el campeón de la Premier. El PSG sufría un duro golpe perdiendo 1-0 en el Parque de los Príncipes, pero ganaba 1-0 de visitante con gol de Dembélé y a través de los penales se metía entre los 8 mejores del torneo. Por el lado del Inter, contundente eliminación al Feyenoord ganándole 4-1 en el global. En los cuartos de final el PSG se medía ante el Aston Villa, ganando el primer partido en condición de local por 3-1, perdiendo en Inglaterra 3-2, pero con un global 5-4 se metía en las semifinales. Por el lado del Inter, le ganaba con lo justo de visitante en el Allianz Arena de Múnich al Bayern por 2-1, igualaba 2-2 en el Giuseppe Meazza y se clasificaba a las semifinales, mientras que en esa instancia los rivales ya conocidos. El PSG dejaba en el camino al Arsenal, mientras que el Inter eliminaba al Barcelona en una de las mejores series de toda la historia de la UEFA Champions League. Este sábado 31 de mayo se enfrentarán en la gran final del torneo. Y estamos cada vez más cerca de conocer al campeón de Europa. La realidad es que si bien es cierto que no se puede decir que uno de estos dos 100% seguro es el mejor equipo de todo el planeta, normalmente el ganador de la Liga de Campeones suele tener una mayor preponderancia por el resto de los equipos del viejo continente porque ha tenido que superar cuantas instancias difíciles. Ya he repasado los rivales a los que tuvieron que enfrentarse ambos equipos y la realidad es que ninguno la tuvo fácil. Tuvieron que verse las caras con los mejores equipos de todo el planeta y tanto el Paris Saint-Germain como el Inter tienen bien merecido su acceso a la gran final del torneo. Ahora les queda un paso definitivo para poder coronarse. Obviamente para ninguno de los dos en esta temporada es lo mismo ganar o perder esta final. El Inter podría estar perdiendo los 3 torneos que disputó y eso obviamente haría que la temporada termine con un final más que amargo. El PSG ya se coronó campeón de la Liga y de la Copa de Francia, pero es una situación en la cual ya se ha encontrado en más oportunidades. Ganar o no la Champions no solamente le permitiría conseguir el triplete, sino conseguir por primera vez la corona como rey de Europa.